se da más que todo al inicio de la conformación de las civilizaciones, donde todas las personas de un pequeño poblado o organización tienen las mismas habilidades y todos se enfocan en las mismas tareas. El funcionalismo se puede también representar como un gran sistema de engranajes, donde un engranaje con unas características específicas, eh, ya sea el tamaño, la forma o la capacidad de movimiento, permite que otro engranaje un poco más pequeño o con una velocidad un poco más reducida haga que funcione un gran sistema, que es nuestra sociedad. Eh, Aquí es donde entra la solidaridad orgánica. Este se basa en las diferencias como este se basa en lo que son las diferencias. Esto es lo que se basa el funcionalismo como tal. Eh, Durkheim nos propone un pequeño ejemplo. Tenemos a diferentes grupos de personas, ya sea un grupo de personas campesinas que se dedican a la producción agrícola, eh, a, a obreros de una construcción y tenemos también al sector de salud, médicos, enfermeros, especialistas y todo lo que es relacionado con lo que es la salud. Eh, los campesinos, perdón, necesitan de los obreros ¿para qué? Para poder construir sus corrales, sus graneros para almacenar sus productos, eh, los, los ductos de drenaje para sus cultivos y entre muchas otras construcciones. El campesino necesita del obrero o el albañil. Y al igual en relación viceversa, el albañil para poder trabajar y construir necesita del alimento, del sustento alimenticio para poder continuar con su normal funcionamiento. ¿Y quién le da el alimento? El campesino, al igual que el médico. El campesino y el obrero no pueden trabajar de manera óptima si no hay un especialista en la salud que esté al pendiente de su bienestar y que ellos se sientan bien para poder realizar sus labores, al igual que el médico. El médico necesita del alimento y de un establecimiento que tenga las óptimas condiciones para poder trabajar y atender a las demás personas. En esto se basa el funcionalismo, que cada grupo o cada persona con una labor específica no puede desarrollarse, no puede crecer por sí sola. Necesita de personas y grupos distintos a él para poder desarrollarse y hacer que la sociedad crezca eh, gradualmente. Continuamos con el autor Max Weber, con su teoría de la acción social del año 1902. Eh, Weber se considera un pensador antipositivista. Él nos dice que la sociedad no ha tenido un proceso evolutivo, no ha tenido un proceso evolutivo no lineal, que todo ello ha surgido por medio de una causa que ha obligado a estos pequeños grupos sociales a tener un cambio, ya sea dentro por un ente interno o por un algo externo que los ha llevado a tener este tipo de cambios. Esto lo menciona como la relación de poder. Él clasifica esto en tres tipos. La carismática, que se hace, eh, se rige por una sola persona, ya sea por el desempeño de esta persona, eh, que hace que todo el grupo lo siga y que se mantenga un tipo de orden. Lo que haga esta persona es lo que se hace, es la representación de la ley. Lo que él diga se hace. Se podría decir un héroe, una persona que
ha hecho grandes cambios dentro de, de esta población. ¿Y qué pasa cuando esa persona no está? Se crean tipos de pequeños grupos o doctrinas eh, que imparten las hazañas de esta persona. Eh, Esto se da mucho en, en lo que es los cantos homéricos, las historias de Ulises y, y cómo estas personas que por medio de sus acciones hicieron que toda una población o toda una civilización lo siguiera y lo pusiera como referente a a dicho cambio dentro de la sociedad. También tenemos la relación de poder tradicional, que esta se basa en los usos y costumbres que se han aculturizado. Esto ya va ligado un poco más a lo que es eh, la cultura tradicionalista. En lo personal, yo soy una persona indígena, soy cabildante del Cabildo Los Pastos, eh, y en la mayor parte de nuestras comunidades indígenas tenemos personalidades y nuestros seres espirituales que nos guían, ya sea tiene diversos nombres, la Pachamama, eh, el Dios Sol, el Dios Inti, eh, que gracias a a esta cosmogonía que nos han dado estos seres fantásticos, hemos forjado lo que son las tradiciones. Por ejemplo, la medicina ancestral. Dentro de mi comunidad tenemos muchas plantas y raíces medicinales que nos ayudan a sanar ya sea un daño físico, también un daño espiritual. ¿Para qué? Para que nuestra comunidad no pierda no pierda sus costumbres ni sus raíces. A eso es lo que hace la relación tradicional. Lo que se ha hecho durante un largo periodo de tiempo tiene repercusión en lo que va a ser la sociedad predecesora. Y por último, tenemos la relación de legalidad. Esta es la más común. Es donde la ley eh, y el orden sobre todos y cada uno de los integrantes de un grupo. Esta es como el sistema ya universal de todo lo que nos conforma, porque cada sociedad y cada nación tiene su propio estilo de ley. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que nosotros nos rige es nuestra constitución, la constitución política de Colombia vigente. También decretos que sacan dentro del Congreso, que es lo que a nosotros nos rige, y esto es es lo que Weber nos propone como antipositivista, que debido a puntos estratégicos en en la historia, la sociedad, por medio de las relaciones de poder de pequeños grupos o de una sola persona, han repercutido en toda una comunidad. Seguimos con nuestro siguiente autor, que es George Simmel, con la teoría de el individuo y la sociedad de 1918. Eh, Simmel fue un gran crítico de lo que es el modernismo, ya que él no está de acuerdo cuando se dice que la sociedad es la que la que controla al individuo. Y él propone un gran conflicto entre lo que es la civilización o la metrópoli, como también se le menciona, y el individuo. Hay un choque entre lo que son esos dos actores, ya que Simmel nos dice que el individuo es una
pendiente totalmente distinta a lo que es la sociedad, porque el individuo es totalmente libre de percibirse y de decidir a qué grupo o a qué acción quiere participar. Eh, esto es cierto que durante el desarrollo de una persona, muchas personas que ya están integradas en un, en un, en un grupo con características muy similares, participan del crecimiento y la formación personal de este individuo. Pero cuando ya empieza a tener más contacto con otros grupos y otras formas de ver la realidad, el individuo por sí solo es quien toma la decisión de si pertenece al grupo en el que sus congéneres o sus parientes o personas más allegadas pertenecen, o a ser parte de un grupo distinto al que él ha estado conviviendo y compartiendo durante mucho tiempo. Eso es lo que Simmel nos dice, que cuando la sociedad aumenta, lo objetivo de una sociedad, los grupos, eh, la cultura como tal, aumenta, el individuo cada vez se va achicando, se va disminuyendo. ¿Esto por qué? Porque el individuo busca ser un poco más auténtico, pero es muy difícil ser auténtico cuando ya otras personas, otros grupos y otro tipo de ideología ya desarrolló o está desarrollando una idea que el individuo quiere experimentar desde cero. Eso es lo que quiere decir. Y cuando el individuo crece, ya se desarrolla y piensa por sí mismo, el valor objetivo de la sociedad disminuye. Esta relación no está ligada, sino que es contradictoria, como había dicho. Son partes que chocan. Continuamos con eh, el pensador Georg Herbert Mead, con la teoría de la conducta humana, acto social, y el sí mismo, o el self, en el año 1925. En esta teoría, el autor Mill nos propone que el ser humano, eh, dentro de una comunidad o un pequeño entorno social, está ligado a seguir lo que los demás hacen. Esto es totalmente contradictorio a la teoría del individuo y la metrópoli o la sociedad que nos propone Simmel, eh, donde George Herbert Mead nos dice lo siguiente, que la conducta humana, y los actos que un individuo hace es el efecto de un proceso eh, social, como lo es la comunicación, el idioma o el lenguaje. Eh, Porque una persona que ha crecido y se ha desenvuelto en un lugar determinado que hablan una lengua, ya sea, pongamos el ejemplo del español, esta persona que ha nacido dentro de ese entorno y ha crecido escuchando las mismas frases, las mismas palabras y las mismas expresiones, las va a catalizar y las va a tomar como propias. A diferencia de una persona que ha nacido y ha crecido en un lugar donde se habla el inglés, esta persona eh, que ha crecido en este lugar va a entender y a interpretar lo que, lo que ha escuchado durante mucho tiempo, que es su idioma nativo, el inglés. Esto es lo que genera el acto social. Las acciones y las ideas que se desarrollan en un grupo determinado van a acoger a todos los individuos que dentro de este grupo permanecen. Y esto es lo que Mel